Saludos familia, bienvenidos a Palabra en Casa. Quisiera compartir con todos ustedes en este momento el texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 5. Es importante entender previamente que Pablo está haciendo una defensa de su ministerio y está escribiéndole a sus hermanos en la iglesia. Pero parte de su defensa hace claridad respecto a nuestra posición como cristianos. Dice 2 Corintios 10 del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo era especialista en usar metáforas y ejemplos para que pudiésemos entender mejor las cosas, entendiendo que era el Espíritu Santo quien lo inspiraba. En este caso, él está haciendo alusión al ejemplo de un soldado y nos pone a nosotros en esa posición, así que debemos pensar como un soldado. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es importante entender que somos de carne, somos humanos y por eso tenemos tantas necesidades. Por eso en medio de estos días difíciles surgen tantas preocupaciones en nosotros, porque nuestra carne clama por una satisfacción de una cantidad de cosas que requieren ser atendidas. Sin embargo, Pablo está diciendo, aunque andamos en la carne, aunque somos de carne, no militamos según la carne. Es decir, que nuestro ejercicio como soldados, aunque andamos en la carne, depende de un escenario espiritual, de un escenario celestial y divino. Es decir, debemos entender que nuestra milicia depende de un escenario espiritual. Aunque hay necesidades acá en la tierra, nosotros las vencemos desde un contexto espiritual. Es decir, todas las necesidades que necesitemos ser atendidas en este tiempo, podemos suplirlas luchando internamente en nosotros desde un concepto espiritual. Lo dice más claramente en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sé que orar tal vez no nos va a llenar el estómago, sé que orar tal vez no va a hacer que los recibos se paguen, porque pensamos que Dios debe proveernos tal vez de una manera no milagrosa, sino mágica. Lo que Pablo está diciendo es que a pesar de las circunstancias que vivimos en esta tierra, tenemos una herramienta poderosa de carácter espiritual. Y orar calma nuestra ansiedad, da sabiduría a nuestra mente, y también lo sé por experiencia propia, que hacer prácticas espirituales también permite que sean provistas las cosas materiales. Si oramos, si usamos las herramientas que no son carnales, las espirituales en este tiempo, dice el texto, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas intelectuales, fortalezas mentales. Así que luchemos esta batalla desde el concepto espiritual. Es un tiempo de orar y de buscar del Señor. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En este tiempo es posible que haya muchas personas que pongan en tela de juicio al Señor, justamente porque cuestionan que si existiese un Dios bueno, no debería haber un COVID-19 por ahí rondando. Pero esto no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nuestro propio pecado y nuestra responsabilidad. Sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo es que no podemos permitir que ningún pensamiento ajeno a su palabra se siembre en nuestra mente. Nosotros debemos levantarnos contra todo conocimiento que no provenga de Dios o que se quiera imponer fuera de Dios, para que tengamos fortaleza mental y podamos también a través de la palabra defender a todos aquellos que se levantan con sus argumentos contra Cristo. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sé que debemos estar pensando un montón de cosas en este tiempo, en este encierro. Hay mucha información alimentando nuestra mente respecto al pesimismo, respecto al futuro, pero quiero animarte a que todo pensamiento que tengas lo lleves a la obediencia a Cristo, a los pies de Cristo. Hay una lucha intensa en nuestra mente, en nuestro espíritu,
Nuestras armas son espirituales y tenemos la palabra. Ahí es donde nuestro pensamiento debe descansar. Ahí es donde descansa nuestra obediencia. Debemos vencer el mal espiritualmente y con un pensamiento firme en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.